8:29. Radio Universidad informa que la entrega de obsequios otorgados dentro de nuestra programación se lleva a cabo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La persona ganadora se deberá presentar en nuestras instalaciones con una identificación oficial. Radio Universidad, la cultura universal. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Ramón Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ay, por estar acá en el chisme. ¿Listos? Ecos de la antigüedad presenta la cuarta parte de la fundación de Querétaro. No tenemos música. En cabina de control se encuentra el carnet de nuestro panel, está formado por Mauro Rivera Montaño, que regresa de sus danzas, por varias partes de la República. Por fin lo tenemos aquí. Ulises Ordóñez, Eric Guadarrama. Vamos a tener la presentación también de Jorge Román Placio, que es sobrino nieto de Manuel María de la Llanta, quien va a venir a explicar su aportación sobre la fundación de Querétaro. Y en la conducción tenemos a nuestro querido Alonso Santamaría. ¿Ya? ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí en Ecos de la Antigüedad. Creo que ya estamos apareciendo en Facebook también. Sí, porque ahora nos quedamos así como medio sin comunicar. Gracias a tu aportación valiosa. Ya. Digo, está un poco curioso, pero ya sé, hay que acostar la PC. Es que Le estamos... está quitando le está quitando el celular de ahora sí. Cuidado. Y, ¿A poco estaba tapando? Sí, estaba tapando bastante. Sí, es que estamos transmitiendo desde mi teléfono, pero bueno. Desde el celular de Alonso para que Pues sí, se para pueda ver aquí, y de la página de Ecos de la Antigüedad. Ahorita Radio 89.5 FM Universidad no está. Entonces ahorita vamos a compartirlo, nada más que podamos entrar todos al internet de uno u otro modo. Ya estamos aquí compartiendo datos. En fin, nada nos detiene. Nada nos detiene. Muy bien, bueno, quiero recordarles a todos el teléfono en cabina, el 192-1293 aquí en Querétaro, y celular para mensajes de texto, el 4423-2210-77. Y bien, bueno, vamos a continuar, estamos todavía con el tema en la serie de este tema de Querétaro, de su, fundación, refundación, vuelta a fundar, o como le queramos llamar, porque hemos estado observando a través de las diferentes fuentes, pues que ya estaba fundada cuando la fundaron, ¿no? Entonces ya había, que Querétaro fue un centro donde hubo mucho jaloneo económico y político, es decir, se buscaba el poder y se buscaba la tierra. Y eso, curiosamente, la crónica más que histórica es contenciosa, es un litigio, donde se han encontrado más datos en realidad que en las crónicas o las leyendas o las historias que corrían acerca del tema, ¿no? Con excepción de la comida, esa sí es básica. Pero fuera de eso, lo interesante es que se ha ido construyendo la historia de esta fundación con base en testimonios judiciales, por llamarle así, en la corte, ¿no? Y van descubriendo nuevos documentos, y entonces lo que creíamos que era resulta que siempre no era, o mejor aún, hay polémica de cuál es la versión verdadera. Y bueno, pues vamos a continuar, Raúl, si quieras darnos la entrada. Ulises nos va a dar la línea narrativa ahora. No, Raúl, ¿tú? ahorita empezamos. Bueno, la intención de
estos programas especiales sobre la Fundación de Querétaro de este año es el rescate de la leyenda. En años anteriores hemos estado abordando pues toda la nueva documentación que ha surgido de Guadalajara, de Puebla y sobre todo de Sevilla, donde se habla precisamente de los litigios que hubo pues en contra de Conino, Fernando de Tapia, de las querellas que había entre Jilotepec y la Nueva Galicia por pelearse Querétaro. Y pues en esta ocasión hemos estado revisando la clásica documentación de la que se habla, que es la Fundación de Querétaro, en donde interviene, bueno, la relación de Nicolás de San Luis Montañés, que es la primera, y pues los frailes como José Díez, Francisco Javier de Santa Gertrudis, y sobre todo el armado de Fray Isidro Félix de Espinosa, que ya lo lleva como a buen término. Y hemos encontrado que, bueno, hay datos muy valiosos que vienen en estos documentos que al parecer fueron como, por decirlo de alguna manera, ninguneados, primero por la investigación que empezó a hacer David Wright, que los desechó al 100%, cuando realmente hay datos que valen la pena, y es como cuando uno trata de ver bueno, el estudio de los evangelios al modo histórico, hay que meterse entre líneas y tratar y sacar y rescatar todo lo que pueda ser valioso de datos que se aportan y que cada uno de estos frailes franciscanos pues lo investigaron, lo trataron de ver y lo han plasmado. Entonces, esta ha sido la intención de estos programas y bueno, en esta parte, por ejemplo, aquí vamos a José, nuestro compañero José Quesada, que ha estado aquí muy activo, nos tiene una aportación que quiero pues, empezar a dar, pues ahorita que no está José Quesada, pues sí, se ha puesto a hacer su tarea y dice: revisé las 3 narraciones franciscanas, dice José Díez, Francisco Javier de Santa Gertrudis y Fray Isidro Félix de Espinosa. Ya, bueno, ahorita los acababa de nombrar. Dice, fue el último quien cambió la relación de indios de Nicolás de San Luis Montañés a la relación de méritos de Fernando de Tapia. Un documento que sí fue tomado en cuenta como de los más antiguos que realmente él empezó a hacer y ha sido tomado como bueno o muy histórico, aunque tiene el sesgo, bueno, de que obviamente Fernando de Tapia trata de poner todo a su favor para defenderse de los ataques que le han llegado, sobre todo de Jilotepec, y que incluso le costó en un momento dado la destitución como gobernador de Querétaro, que realmente estuvo litigando fuertemente, y aquí se ve esto. Y entonces continúa José Quesada, nos dice: las 2 primeras versiones se basan en la relación del cacique de Jilotepec como conquistador de Querétaro, y la última cambia el protagonismo, como lo hemos visto, de don Fernando de Tapia. Y continúa don José, que aquí nos está dando bastante material para empezar el programa. Dice, también hay cambios de fechas de la fundación. Originalmente es 1550 para hacer factible la intervención tanto de don Luis de Velasco, que fue uno de los virreyes de la Nueva España, en la fundación de San Juan del Río, como la de el párroco de Jixú, Juan Sánchez de Alanís, uno de los personajes principales que intervienen en la leyenda, en la evangelización de los chichimecas, con Francisco Pérez, es Hernán Pérez de Bocanegra, aquí le puso Francisco, no, es Hernán Pérez de Bocanegra, aunque esto pertenece a la relación. Es por el Francisco Bocanegra, sí, y entonces ya pregunta por qué se cambió el texto y la fecha, y bueno, ya por fin llegó Jorge Román, a quien
saludamos cordialmente. Pero no se Está dice porque- por fin, Raúl, bienvenido a la mesa. Pero por fin de manera alegre. No, es que por fin suena balconeo, no, bienvenido al programa, es un Gracias, gusto. muy buenos días a todos, un placer y un honor estar aquí con ustedes. Entonces, bueno, aquí todavía continúa, bueno, voy a continuar con las aportaciones que dice Gerardo Sánchez que el audio está muy lejos. Erika, a ver si mi micrófono no anda abajo. Me parece que sí. Pero espérame. Dice, ok. Pues una cosa es en radio y otra en Facebook, no sé cómo estamos en Facebook. Pero no sé dónde esté escuchando Gerardo, pero dice que está en 30%. No, y aprovecho para saludar a Rocío Reynoso, que está con nosotros aquí en Facebook. Muchos saludos. ¿Qué tal, a Rocío? claro que sí. Y a ver, llegó un mensaje, bueno, creo que ya podemos retomar ahora sí la participación de Jorge, pero bueno, aquí A ver, el déjame leer. conductor manda. Ok. El conductor manda. Bueno, Sí, mira. no me salto las No, trancas. ándale, muy bien, Raúl, aunque seas el patrón, de todas maneras hay papeles. Bueno, vamos primero a leer este mensaje que nos llegó del señor Javier Ramírez del barrio de la Cruz. Pues fíjate, de Don Justo, en los lugares importantes, ¿no?, de la batalla. Felicidades a Radio UAC por sus 40 años que cumple el día de hoy. Hoy es el cumple. Felicidades a Radio Universidad Autónoma de Querétaro, muchas gracias. Y también dice felicitaciones a los productores, trabajadores, siempre los escucho, su programación es muy variada e interesante, y saludos al ingeniero Raúl y al panel. Muchas gracias, Javier Ramírez. Y sí, felicidades Radio UAC, hoy es el día del cumple de nuestra estación. Bien, bueno, a ver, la aportación que leías de José Quesada, ¿ya terminaste? Ya, porque si no aquí nos va O es sumamente ya llegó extensa, nuestro o es protagonista. sumamente extensa. Es No. como para hacer espacio. Sí, es extensa porque aquí yo veo como que hay Ok, pues. más, pero no. Bueno, lo que pasa es que parte de lo interesante de esta historia de la Fundación, lo confusa que es. O sea, tú lees tantos personajes y que uno opinaba una cosa y el otro otra, y lo que cuesta trabajo es darle forma a esto. Bien, pues vamos entonces ahora sí a continuar. Bueno, más bien a iniciar tu participación. Bienvenido nuevamente al programa, ¿verdad? Nos da mucha alegría que hayas llegado. Muchísimas gracias. Bueno, pues soy sobrino nieto de don Manuel María de la Llata y Barceló Villagrán, que nació ahí precisamente en la calle en el pasaje de la Llata. Sí, claro. Y él fue, Claro. no precisamente estudió historia, pero fue prácticamente un investigador como historiador. No existía la carrera de historia. Él nació el 26 de marzo de 1891 Ok, sí. y murió en julio de 1994. Tuve la fortuna de acompañarlo ese último día. Él decía que 3 años y 4 meses vivió. Sí, bueno, esa longevidad de aquí, ¿verdad? Es padre, ¿no? Cuando personas que brincaron el siglo, conocerlos, y tú estuviste ahí presente. Ahí con él Wow. me llamó la tarde anterior mi tía Licha, su sobrina, que se hizo cargo de él en cuanto a alimentación y todo. Él vivía en los altos del pasaje de la Llata, en su departamento de soltero, le decíamos nosotros. Ándale. Y se dedicó prácticamente a escribir, a aportar, fue fotógrafo, hizo investigación histórica, hizo muchas colaboraciones. Y fue director, entre otras cosas, de la hemeroteca de la Secretaría de Hacienda en el Palacio Nacional allá en México, y estuvo también en el Palacio de Lecumberri cuando se convirtió en el Archivo Histórico de la Nación. Entonces ahí tuvo la oportunidad él de documentarse y buscar muchas referencias. Hoy escudriñó mucho sobre las partes no conocidas de la historia, ¿no? Así Fíjate es. que hace 8 días, bueno, perdón, aquí hice un apunte, bueno, de lo que he leído de Manuel María de la Llata. Es la mejor recopilación de todos los datos de los que disponía hasta su momento, o sea, no lo nuevo, Sí, claro. y los ensambló perfectamente bien. O sea, todos estos frailes franciscanos que escribieron, armó y le dio una lógica realmente admirable de cómo se van desarrollando los hechos de la fundación. Es decir, hizo lo que decíamos hace un momento, que había que meter orden porque hay muchos personajes, mucho movimiento, y le dio estructura.
Y está. Bueno, pues entonces vamos a tener el gusto de entenderle, porque sí es esta fundación tiene tantas visiones que sí se vuelve compleja. Vamos adelante con Es correcto. Él decía que un historiador lo que debía hacer era narrar los hechos, no dar la interpretación y dejar al lector la interpretación de la historia. Y me voy directamente a lo que escribió él en su libro Así es Querétaro, en la tercera edición, que fue la más rica de todas las que hizo. Ha habido otras publicaciones que se han hecho después, pero cortaron algunas partes. Dice que por el año de 1525, para alejarse de los conquistadores españoles que ya se encontraban en el Valle de México, Conín con sus familiares y amigos y con otras personas que sumaban 30 familias, abandonaron Jilotepec y se aposentaron en las cuevas de la Cañada, cerca de un arroyo. En la Cañada, Conín y las familias se dedicaron a cultivar la tierra, haciendo obras de regadío y enseñando a los chichimecas la ejecución de esas labores. Además, Conín le entregaba a los indígenas ciertas recompensas o tributos. Los otomís, alojados en la Cañada, le llamaron al lugar Andamaxey, que significa el lugar donde se juega la pelota, siendo por eso la semejanza que había entre las tapias del juego que allí instalaron y las peñas de los cerros cercanos. En la Cañada, Conín seleccionó y sustentó a 500 indígenas de arco y flecha para su resguardo y seguridad. Hacia 1529, don Nicolás de San Luis Montañés fundó el pueblo de San Miguel de Huimilpan, sometiendo y conquistando a más de 25,000 indígenas chichimecas. Por el año de 1529 llegó a la Cañada el encomendero de Acámbaro, don Hernán Pérez de Bocanegra, acompañado por su ayudante lego don Juan Sánchez de Alanís y por un grupo de indígenas tarascos que eran sus servidores, y los cuales al llegar al lugar lo denominaron Queréndaro, que significa lugar donde hay peñas. Pero entonces llegaron por el otro lado. Es correcto. Exactamente. Don Hernán convenció a Conín para que se sometiera a los españoles y para que se convirtiera al cristianismo. Más tarde, don Hernán Pérez de Bocanegra salió de la Cañada para dirigirse a Michoacán con el objeto de traer a un religioso franciscano para que bautizara a Conín. Mientras tanto, el lego Juan Sánchez de Alanís y Conín se dedicaron a convertir y cristianizar a los indígenas paganos. Cuando don Hernán regresó a la Cañada, trajo al religioso franciscano Fray Jacobo Daciano o Fray Francisco Alonso Rangel. Hay cierta confusión sobre el religioso que vino a la Cañada. Los historiadores mencionaron a uno o al otro. Nosotros suponemos, dice don Manuel, que el que vino fue Fray Jacobo Daciano y que Fray Francisco Alonso Rangel fue el que más tarde acompañó a Conín en su empresa conquistadora, porque ya se conocían desde antes, pues Fray Francisco evangelizaba en Jilotepec y en Tula. También hay confusión por el apellido de Rangel o Rengel, y nosotros nos inclinamos por el primero porque es más conocido. Desde luego, a Conín fue bautizado imponiéndole el nombre cristiano de Fernando de Tapia. En la Cañada, el Cerro del Bautismo, también llamado Cerro de las Cruces, recuerda que en ese lugar fueron bautizados los primeros paganos que se convirtieron al cristianismo en el territorio queretano. Okay, fíjate, para ponernos en contexto, eso está interesante. Prácticamente desde el inicio, Conín fue bautizado de entrada, todavía en la Cañada, todavía ni siquiera el personaje empezaba a tener el liderazgo, pero no era el gran personaje todavía. Yo quiero comentar, antes de que Jorge llegue a lo que es la batalla, es algo interesante que quiero comentar, es sobre este escritor Guillermo Hernández Requenes. Él hace una descripción sobre la batalla y yo, como en el principio lo decía Raúl, nosotros estamos más por la leyenda en estos programas y quiero más o menos señalar lo que dice Requenes para quedarnos con lo que dice Manuel de la Llanta. Siento que sería para nosotros la leyenda, nos quedaríamos con esa parte, porque este escritor que hizo lo que es el libro, publicó Municipio del Marqués, señala a su punto de vista de él, que les voy a leer nada más un parrafito, que dice lo siguiente: con fin de hacer seguro vivir abastecido el camino de la Plata, Conín trajo a parientes y amigos de Jilotepec, que vinieron a poblar más intensamente el Bajío
y la Gran Chichimeca. Con él recibió con un gran combate que tuvo Tigar, así dice, en la Cuestita Colorada. Ese es el que no se oye. Ah, ya. Perfecto. Este no. Sí, vamos a ver si con ese se oye mejor. Perfecto. Con él recibió con un gran combate, ¿sí?, que tuvo Tigar, así dice, en la Cuestita Colorada, y con todas las grandes ocasiones era tradicional que se apareciera Santiago. Esta es la parte interesante, ¿sí? Y señala el escritor el capítulo 34, párrafo 4 de la historia de Bernal Díaz, y dice que debe de haber hecho Santiago, ¿sí?, el que debió de haber hecho de Santiago fue Juan Sánchez Alanís, pues era el único caballero de capa y espada. Este escritor, Guillermo Hernández Requenes, vamos a decir, él supone, más o menos de acuerdo a lo que lee en el libro de La historia verdadera de la conquista. Sin embargo, solamente es una idea que él se da. Realmente el libro no habla que Nicolás de San Luis se haya vestido de Santiago. Esa es una suposición, vamos a decirlo. Su interpretación. Su interpretación, vamos a Voy a decirlo ahondar así. en este punto. Exactamente, sí. Cuando comenzamos a hacer los primeros especiales de la Fundación de Querétaro en 1998 o 97, no recuerdo bien el año, estuvo Eduardo Rabel Urriola, otro gran conocedor sobre los orígenes de Querétaro. En ese momento yo no sabía nada, pero él ya tenía esa teoría, ¿sí?, de cómo estaban los ejércitos, cómo conocía perfectamente todos los escritos de la relación de Nicolás de San Luis Montañés, de el montaje de Fray Isidro Félix de Espinosa, y llegaba a la misma conclusión de que Nicolás de San Luis estaba vestido con armadura y que tenía una yegua que reparaba, y como se disparan cañonazos de todos lados, se levanta el humo de manera grandiosa y luego de repente va bajando, y tras del sol Nicolás de San Luis reparando, pues aparece como una aparición como milagrosa, ¿sí? Y entonces ya lo confunden con Santiago Apóstol. Esa teoría la manejó Eduardo Rabel, la platicó el siglo pasado, y bueno, ahorita veo que también le está manejando Requenes, que fue cronista de El Marqués, que conocí personalmente, y bueno, pues es una bonita exposición, Pues y digo, no estaría... Es una visión más racionalista de la leyenda, y le da una explicación, pero busca dar una explicación. Bien. Y perdón, ya nada más lo último es que en base a esto que dice el cronista Guillermo, bueno, yo siento que ahorita en el programa, en este año, nos estamos yendo más por la leyenda, y esa es la parte donde yo quiero que Jorge pueda decir esa parte, pues, bonita, explayarse en lo que dice. Sí, que ya Manuel ha Galayata. aportado un montón de datos, bueno, Sí. están dando, Y ya en orden, entró la en relación, y orden. en orden, y aparece ya los datos de la relación geográfica de Querétaro de 1582, ya están insertados ahí, con orden. Exacto, con estructura. Bien, bueno, antes de continuar vamos a leer esto, está muy interesante y tiene un poco que ver con lo que hablamos del orden y el entendimiento. El señor Castillo nos manda un mensaje que nos dice así: buen día, escuché que van a abordar el tema de la fundación, lo cual es debatible, porque ¿por qué no abordarlo como lo refieren la desfundación? Es parte de lo que decíamos, ¿no? Era un jaloneo el que traían aquí, que finalmente sí, estaba fundado, se refundó, se desfundó. Y hablando un poco de eso, y ahorita de lo que comentabas, que traen al franciscano de Michoacán, es decir, ahí dejo la pregunta para los que saben, ¿por dónde llegaron a Michoacán originalmente? No pasaron por aquí seguramente, si no, no estuviera sucediendo todo eso, ¿no? Estaría interesante qué ruta siguieron hacia Michoacán, pensando que llegaron del otro lado, ¿no? Digamos, originalmente. ¿Cómo se fue? Es decir, como que rodearon
me daría esa impresión. No sé, no tengo un mapa aquí enfrente, pero me llama la atención que Michoacán ya estaba más avanzado. Sí, porque ya estaba la conquista de Nuño Beltrán de Guzmán, Exacto. ya la había realizado. Exacto, pero ¿por dónde completamente. llegaron? Pues por el río Lerma, Bueno, por el afluente sí, por del eso. río Laja que viene a dar a este río. Sí, prácticamente nos Ay, ay, esquivaron la zona, ¿no? O sea, bueno, Sin por ahí darse cuenta, llega obviamente, Maximiliano de Angulo, es Ajá. otra incursión. Sí. Que es lo que decimos, es que las dos pueden ser. Esta, la que hace Fernando de Tapia, pero también la de Maximiliano de Angulo. Esa es la parte Las dos. interesante y el jaloneo justamente de donde se deriva toda la... porque la asignación, ya no vamos a llamarle conquista, la asignación de estas tierras, ¿por qué fue tan compleja? Vamos a continuar. correcto. Bien, voy a brincar una parte en donde se ponen de acuerdo, se arma el ejército, se van a como le llamaron originalmente San Juan Bautista, que después fue San Juan del Río, y paso a la parte en donde vienen de San Juan del Río para Querétaro. Ok. El día 23 de julio de 1531, el ejército conquistador salió de San Juan del Río y acampó en el Cerro Colorado, ya cerca del Valle de Querétaro. Desde este lugar, don Fernando de Tapia envió emisarios para que en el valle se entrevistaran con el cacique chichimeca, don Juan Criado, que era el que dominaba en esa región. Al día siguiente, 24 de julio, regresaron al campamento los emisarios, acompañados por dos representantes del cacique, y como resultado de las pláticas se acordó que la sumisión sería pacífica, pero para que no pareciera que los chichimecas se rendían sin combatir, se efectuara un encuentro usando cada una de las partes igual número de combatientes, pero sin hacer uso de ninguna arma, sino que sería cuerpo a cuerpo, utilizando las manos y los pies para golpearse y aún la boca para morderse. En la mañana del 25 de julio de 1531, en la loma de Sangremal, principió la reñida batalla, combatiendo rudamente todo el día sin que hubieran ni vencedores ni vencidos, hasta que por fin, ya cerca del anochecer, el sol se obscureció y apareció en lo alto una resplandeciente en el cual se destacaba una cruz blanca y brillante, así como el apóstol Santiago montado sobre un caballo blanco, y al ver ese prodigio, los contendientes se asombraron y calmaron su ardor gritando y abrazándose para pactar la paz. Desde entonces, el día 25 de julio de 1531 es reconocido y celebrado oficialmente como la fecha de la conquista y fundación de la ciudad de Querétaro. Ok. Erika, ahí vale la pena que metas un toque digo, comparando la versión, vamos a decirle, mística, ¿no? Apareció el apóstol contra la versión del montaje, que es una explicación razonable, aunque indemostrable, desde el punto de vista de la gente que estaba ahí batallando en su mente, qué podría estar sucediendo. Pues fíjense, Alonso, que no me gustaría pues como robarme esta sensación. Finalmente, como dicen los que lo vivieron, quienes estuvieron allí, que eso es la expresión, para ellos significó, se vio como esa aparición, ¿no? Aunque tal vez fue un hombre en una armadura, así lo concibieron, así lo vivieron. Y eso es el inicio de algo que se convierte en un punto religioso, espiritual, importante, y de ahí nace como esta figura, esta leyenda. Y para la gente es importante porque eso llena el alma, llena el espíritu, el corazón. Se convierte en un lugar importante. Y esta necesidad de sentirse plenos, llenos como seres humanos, protegidos, abrazados, cuando se ven que es una deidad, ¿no? Es un ser que, bueno, sabemos lo importante que es un apóstol, y pues se convierte en un lugar importante, y vemos cómo la gente lo necesita. Si bien la simbología española, pues era el apóstol Santiago, siempre el que les echaba la mano, ¿no? Vamos, el símbolo de Santiago era como de triunfo para los españoles, pero cómo lo vieron los otros contendientes, ¿no? Cómo les llegó. Sí, o sea, es como, pues necesitaríamos saber ahí los emisarios qué fue lo que lograron. Cuando los envía es como
los envió para convencer de alguna manera, oigan, pues vamos a llegar y ¿qué hacemos? Y cuando se dice ahí, se llegó al acuerdo, es esos detalles de cómo se llegó a ese acuerdo de una rendición, pero los chichimecas dijeron, oye, pero tenemos que rescatar también nuestro orgullo, nuestra imagen, pues no queremos vernos así como alguien que se rinde y se somete, vamos a hacer una batalla, ¿no? Aunque ya sabemos que pues aquí ya vamos a entrarle, vamos a aceptar la ¿qué es? La ley. Pues ya estaba conquistado el resto del territorio, Sí. ya eran el último reducto, Sí, ya que les quedaba. Esa era una parte interesante referente a los españoles respecto a la devoción que se le tenía al señor Santiago Apóstol. Existe que cuando Santiago Apóstol era uno de los más allegados a Jesús, parte de si nos vamos un poquito más a la raíz, parte de la Biblia señala que Jesús les da los poderes para expulsar demonios y Santiago Apóstol llega a España y empieza, pues el primer apóstol que empieza a hablar de la Virgen María, de toda la religión católica, y la gente en España no creía en él, hasta que se le apareció la Virgen del Pilar, y fue que tuvo muchos seguidores. Y en Santiago de Compostela pues hay una catedral impresionante de Santiago Apóstol. Entonces realmente esa devoción que se le tenían los españoles, cuando sale Hernán Cortés y llega a Cuba y buscando otros lugares, llega a la Gran Tenochtitlan y se tiene el antecedente en lo que es la bella Villa Rica de Veracruz, que llegando Hernán Cortés, la primera, vamos a decir, iglesia, la funda ahí y va dedicada a Santiago Apóstol. Todavía en la actualidad se encuentra esa iglesia, es muy pequeña. Santo patrono. El santo patrono. Entonces, de ahí van los españoles y siento que todo eso de la leyenda y todo lo que llegan aquí se aparece, y yo siento que toda esa devoción, todo eso, historia que se viene con Santiago Apóstol, pues creo que es el origen, ¿no? El origen de los españoles que tenían esa fe al señor Santiago. Entonces siento que por ahí es el camino que ellos traían los españoles, ¿no? Y esa fe. De acuerdo, bien, pues hemos llegado a la mitad del programa. Bien rápido. Sí, rapidísimo. Yo digo, de todo esto también medio adelantado, pero el que sacó raja y el que se vio más habilidoso fue el mismísimo Conif. Porque de todo esto de que decía Eric, de la gente, lo que esperaba la gente y todo, él rápidamente amarró hilos de los dos lados y salió ganón. Bueno, regresamos en unos minutos, no vamos a poner música al corte porque la verdad es que esto está, apenas nos da tiempo de los comentarios. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Chichimequilla sin número. Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. ¿Listos? ¿Listos? Bien, ya estamos de regreso aquí en Ecos de la Antigüedad. Fíjate, ahorita fuera del aire
estábamos justamente hilando este tema. Se va a poner muy buena la segunda parte del programa. Mauro, que está ahí en el inframundo y nunca aparece en pantalla, pero ahí está, existe, aunque no lo crean, no es un mito. No, es que Mauro es un mito porque todos creemos que existe, pero nadie lo ve. Va a hablar un minuto, quiere hacer una aportación interesante. Adelante, Mauro. Gracias, buen día. Santiago llega a España, al pueblo de Zaragoza, y se ¿el quedan en la historia 7 personas que aceptan el mensaje de resurrección. Esto sí es importante que lo tomemos en cuenta referente a la Biblia. Resurrección es el tema principal. Todo lo que hable algo ajeno a la resurrección no es de Dios. Y referente al pueblo chichimeca, yo encontré que ellos tenían más noción sobre la naturaleza, el movimiento de planetas, sol, tierra, lo que fuese su manera de percibir la naturaleza. Por tal razón no tenían ídolos, aunque hubo otros pueblos chichimecas que sí los tenían. La importancia de esto, de resurrección y Zaragoza, es que todos los 13 de septiembre caminamos por Zaragoza quienes llegamos a creer o pensar sobre el tema de resurrección. Eso es importante en la Fundación de Querétaro también, el 13 de septiembre, como ejemplo de seguir. Caminamos por Zaragoza y les invitamos a que lo hagan. Y fíjate, por Zaragoza, pero el Zaragoza de aquí es de Don Ignacio, no es de Zaragoza de... Pero bueno, el nombre sí, bueno. Sí, tiene que ver. Sí, tiene que ver, claro que sí, Mauro. Y el fenómeno del chichimeca, de que no se rendía a los ídolos, cuando le fueron a ofrecer que se rindieran ante una cruz, no lo aceptaron y degollaron a frailes. Y es cuando aparecen en la escena unos dragones de cuera, y tiene mucho que ver con perros bravos para introducirse en zonas no accesibles, y el caballo y demás, y por lo pronto les comparto eso. Muchas gracias, Mauro. Pues sí, son de esos temas interesantes, ¿no? Que luego no son conocidos. Mauro, que anduvo de gira en varias danzas, por fin ya regresó. Ya regresó, pero regresa y luego se va al inframundo, ahí en la esquinita, ¿no? Es lo que te digo. Bueno, el mito de Mauro ha vuelto a vivir. Bien, hay más allá sí, de lo que vemos. Ándale, hay más allá de lo que vemos. Oye, pues vamos a ver, Eric. Sí, vamos a por favor. Los saludos que tenemos aquí por internet. Bueno, tenemos a Rocío Reynoso que dice buenos días al panel, saludos. Aquí nos dice José Quesada que lo del nombre, Fernando, perdón, dice, sí se oye. Y luego dice Rocío, buenos días también a Luis Jorge Román Blasio. José Quesada, pues, la conclusión de estas crónicas es el litigio entre los franciscanos y el clero secular por la parroquia de Querétaro 1650 en adelante. Gabriel Torto, saludos al panel desde Ciudad de México y felicidades a Radio Huaca. Javier Muñoz, saludos. José Quesada Fox, el problema ahí es que en 1529 Sánchez de Alanís tenía 20 años menos. Sí hay confusión en el nombre del religioso que evangelizó en la mañana. José Quesada Fox, el problema de sonido, esto es lo que ya se había visto cuando dices, ya se solucionó. Rocío Reynoso, yo los estoy escuchando en radio, se escucha mejor y el Facebook está en mundo. Sí, pues es que ahorita no tenemos la transmisión oficial de Facebook, tenemos con mi teléfono, que digo, es buen teléfono, pero pues no se compara con la infraestructura, ¿no? Sí, no. Sí. Adelante. Bien, Connie Ramos está viendo el video, José Quesada Fox, perdón, todavía tenemos unos más. Se había fundado la provincia de Michoacán y en un principio Jilotepec y Querétaro eran parte de la provincia de México y luego pasó a la de Michoacán. De nuevo, Isidro Félix de Espinosa es cronista de la provincia de Michoacán, por eso el cambio de relato, lo pone en signo de interrogación. Luego dice Víctor Ruiz Silva, saludos a Eric Guadarrama, bien. Hola Víctor, ¿cómo estás? Bueno, José Quesada, a ver, José Quesada, sí. ¿Lo quieres comentar? No, tú comenta. Lo que dice Alonso es cierto. Como sea, Conin ahí está liderando a los otomíes e hizo las negociaciones con los chichimecas. ¿Cómo y por qué? Es la pregunta. De eso nos vamos a enterar en unos momentos. Muy bien. Y Víctor Silva, ya están arreglando el micrófono. Ok. Marina Fuentes está viendo el video. Y Rocío Reynoso le manda saludos a Mauro también. Dice, aunque esté allá en el inframundo, ahí le llegan flotando. Bien, pues vamos a continuar, Jorge. Entonces, ahora sí vas a narrar con más forma y más
lo mismo que estábamos ahorita rebotando, ¿no? Correcto, ¿y cómo inicia Querétaro? Perfecto. Después de la conquista de Querétaro, la Real... Pero espérame, te interrumpo un momentito, es que tenemos aquí el otro saludo que no leí, de Rosa Isela Zabaleta, que manda saludos y dice, ¿pueden volver a decir qué significa Querétaro? Sí, claro, ahorita lo comentamos. Quisiera saber si ustedes realmente creen que Dios mandó al apóstol Santiago y lo que se cuenta que sucedió con la cruz. Pues mira, Rosa Isela, salvo que mis compañeros quieran comentar otra cosa, yo te diría que, como bien dijo Jorge, el historiador narra, pero el lector es el que da las interpretaciones, porque la verdad es que cada quien pues tendrá una idea distinta, ¿no? Fue un hecho milagroso, fue un hecho terrenal, pues eso está en el corazón de cada uno. Correcto. Año de 1535. Después de la conquista de Querétaro, la Real Audiencia de México nombró a don Fernando de Tapia gobernador vitalicio de la comarca y le otorgó grandes mercedes y privilegios, y en febrero de 1535, por cédula real de España, se le concedió el uso de escudo de armas. Más tarde, cuando Querétaro ya contaba con un regular número de construcciones y cuando don Fernando de Tapia fijó aquí su residencia definitiva, tanto él como su familia adoptaron para vivir el sistema y costumbres europeas para comer y para vestir, y sus servidores les ofrecían alimentos en vajillas de plata. Don Fernando de Tapia recibió grandes honores y reconocimientos de distintos virreyes de la Nueva España por sus meritorias labores y por su ejemplar vida personal, pues siempre atendió con bondad y con generosidad las necesidades de los indígenas y de los españoles. En 1537, don Fernando de Tapia repartió solares y ejidos a los indígenas y a los españoles, y en el año de 1537 pidió permiso a la Real Audiencia de México para fundar oficialmente el poblado. En octubre de ese año de 1537, el rey de España, Carlos I, por cédula real, concedió licencia y facultades a los indios principales, don Nicolás de San Luis y a don Bartolomé Jiménez, para que con más de 30 familias fundaran el pueblo de Santiago de Querétaro en las vertientes de un río que viene de la Cañada y que corre de norte a sur, y para ello el rey les otorgó media legua de terreno, un poco más de 2 kilómetros, medido a cada uno de los vientos de la iglesia del monasterio, que se construirá para que en esa superficie se levante la casa de cabildo del ayuntamiento, las casas de los particulares y todo lo necesario para el servicio de la población. Desde luego, don Juan Sánchez de Alanís hizo el trazo del pueblo semejante a un tablero de ajedrez, y de acuerdo con esa forma, don Fernando de Tapia continuó la labor de repartir solares y ejidos. Canalizó el río e hizo las acequias necesarias para el regadío de las numerosas huertas, así como organizó el gobierno, el culto y la policía. El pueblo de Santiago de Querétaro primero fue gobernado por un teniente del alcalde mayor de Jilotepec, y desde el año de 1538 ya fue gobernado por un alcalde mayor propio de Santiago de Querétaro. Oficialmente fue reconocido como pueblo en el año de 1537, se le dio la categoría de villa en el año de 1606 y la de ciudad en el año de 1656. Ok, mira, ahí está ya ordenadamente narrado. Oye, por cierto, Raúl, mucho del litigio tiene que ver con eso, ¿no? De los que eran contrincantes de Claro, sí, ahí, bueno, subyace ese pleito sordo entre la Nueva Galicia y la Nueva España por repartirse todo lo que fuera de Querétaro, y la labor importante de Fernando de Tapia es que se logra sacudir tanto las presiones de un lado como del otro, y como que decir, no, ni tú, sí, no, esto va a ser independiente, aquí no es Nueva Galicia, no es Nueva España. Y en efecto, gracias a esa labor de no estarles pagando contribuciones a ninguna de las dos partes, porque se las quedaba, y bueno, supuestamente se aprovechaban aquí en la ciudad de Querétaro, es que a final de cuentas se logra esta entidad como Querétaro de manera independiente, ya no es ni una ni otra parte, y eso sí se le debe
a don Fernando de Tapia. Y bueno, quería hacer un comentario ya. Adelante, diste adelante, la palabra, Raúl, o sea, adelante. el villano culpable de las callecitas y banquetitas que hay en Querétaro es Juan Sánchez de Alán. Eso parece. Que parece que Por hizo eso no. trazos como tablero de ajedrez. Y muy apretados. Entonces, sí, ay, qué bárbaro. ¿Por qué no se dio una vuelta de cómo se hizo la Ciudad de México con esas calles anchas con banquetas decentes y todo? Y no, pues que Por eso nos andamos tenemos que todos de bajar. uno en uno en fila india. Bueno, ni de pareja se puede andar porque eso fue una de las cosas que me llamó la atención cuando llego a vivir a Querétaro. ¿Cómo vas caminando? Así como, no, pues a ver, tú adelante y tú atrás, porque no hay manera de que vayan dos personas ni tres juntas. Entonces, el malvado, lo vamos a calificar, es Juan Sánchez de Alán. Sí, fíjate, quisieron repartir tanta tierra que dejaron bien poquito para que pasara. Y además no se le ocurrió que algún día iba a haber postes. No, claro, no lo sé. Hay algunos, colaboró muchísimo el tío Manuel. Me voy a traer en una próxima ocasión recortes del periódico donde narra este tipo de cosas muy curiosas, porque originalmente pues estaban los caballos, después vinieron los carruajes y después vino el automóvil y se empezaron a privilegiar diferentes medios de transporte hasta que en la época de entiendo que fue Mariano Palacios Alcocer, se hacen los andadores. Y empieza a privilegiarse nuevamente a la gente de a pie. Decía el tío Manuel que se había desviado el cauce original del río y que eso es lo que provocaba también las inundaciones en épocas de lluvia, y empieza a haber después la escasez de agua potable y es cuando se construye el acueducto. Hay por ahí un libro muy interesante también sobre el agua y Querétaro. Y bueno, hay otros libros también donde recuerdo que menciona este tipo de discusiones y pleitos que había por las tierras, el tamaño original que ocupaban los conventos y los monasterios en Querétaro, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Ahora estamos con la Fundación de Querétaro. De acuerdo, adelante. Un punto importante de lo que ahorita nos leyó Jorge es para vamos a decirlo aquí los queretanos. Dice que Fernando de Tapia, ¿sí?, ya bautizado, Conín, ya se vistió como los españoles. Algo interesante, si nosotros pasamos por lo que es el monumento de Conín que está en Miranda, pues vemos a Conín vestido de vamos a decirlo, chichimeca, ¿no? Ese es realmente el Conín cuando uno llega a Querétaro y luego lo primero que te encuentras es al Conín. Y si nos vamos a la Plaza Fundadores, ahí vamos a ver al Conín o a Fernando de Tapia ya, pero ya vestido como español. Entonces, para los visitantes o para los queretanos, ver esas dos vertientes, esas dos formas, facetas tan contrastantes una de la otra. Una de la otra. Eso es algo interesante, ¿no? mira, a veces con causa shock, ¿no? Es que Fernando de Tapia fue un político muy hábil, se adaptó de volada a lo que vio por dónde iban a ir las cosas, ¿no? Ahora, está padre cómo don Manuel describe, fíjate, eso me gustó mucho, esa descripción donde explica cómo don Fernando de Tapia, es decir, ve la cara amable y del administrador que organizó la policía, organizó, en fin, el culto religioso. Exacto, el culto religioso, le dio orden y le dio gobernabilidad a la ciudad, al parecer con mucha rapidez. Esa narración está padre. Y muy curioso también cómo se da ese encuentro y cómo los mismos españoles, el rey y los virreyes, reconocen a un indígena. Esa es. En México eso se me hace extraordinario y muy particular aquí para Querétaro. Hay un libro muy interesante de un sacerdote católico que se llamaba José Luis Guerrero, que fue parapsicólogo y todo, rompió muchos esquemas. Él tradujo el Nican Mopohua, aquí se narra, aquí se cuenta de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, palabra por palabra del náhuatl. Y tiene también un libro que se llama Flor y Canto del Nacimiento de México, que en otra ocasión lo podremos también comentar, en donde narra cuál era la cosmología que tenían, cosmogonía que tenían tanto los indígenas como los españoles, y una serie de eventos que parecieran tragicomedia para la fundación y el encuentro de estas dos
naciones, de estos dos pueblos, y cómo nace un tercer pueblo que es precisamente México, que somos nosotros. El nuestro. No, y religiosamente tú ves mucha simbología prehispánica en el cristianismo mexicano, en el catolicismo, ¿no? Ah, está Mari Carmen López Nader con nosotros, es como mi hermana, fíjate, nos conocemos desde la primaria. Qué gusto de tenerte por aquí, Carmen, escuchando el programa por Face. Yo quería Adelante, Raúl. ofrecerles 5 minutos nada más de un extracto de la radionovela que va a dar a la comida y todo, en donde Juan Bautista Criado, que es el jefe chichimeca, es Gustavo Bancols, yo soy Conín o Fernando de Tapia, y hay unas voces ahí medias curiosas de diálogo, y nada más es como para darle un puntito de pintoresco, y vamos a seguir la siguiente semana con esto. Entonces déjenme. Adelante, Raúl, y con eso prácticamente estaremos cerrando el programa, porque la chica superpoderosa no nos regala ni un minuto, ¿no? No, hasta eso sí, no, sí, se ha visto buena onda, ya me voy a caer, porque se ha visto buena onda. Sí, va, Los últimos programas se ha visto súper buena onda, la chica superpoderosa. Ahora sí, ahorita lo tenía preparado. Ay, así aquí está. Entonces, ya, ¿listo, Erika? Pues sí, a ver. Sí, a ver, okay. Oye, entonces eso no se va a ir en Facebook, ¿verdad? Sí. ¿Sí se oye en Sí, Facebook sí, también? oye, sí, Ah, porque ok, ahí tiene- porque lo toma ahí el tiene micrófono. sonido Ok. en la cabina. Lo toma, Y ahí lo sí, es toma. cierto. Ahí voy, ¿eh? Igual que nuestras voces, claro. Ahí va. No lo escuchamos. No se escucha. No, no lo escucho. No se escucha. A ver. Ya. A ver. Los extraños se acercan por la cuesta china.
viva voz, porque parece que la radionovela se quedó en el fondo musical. Pero bueno, nos imaginamos, imagínate a Raúl primero así como el colín acá de la carretera y luego vestido con sus, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo podríamos caracterizar? ¿Qué nombre? El trajecito ese. Al Raúl con su... ¿Cómo se llamaban los trajes en la época? Los huipiles. No, el traje, el español. ¿Qué sería? ¿Tenían leyendas o qué usaban? Es una buena pregunta, ¿verdad? Nos la vamos a tener que llevar de tarea. ¿Cómo se llamaba propiamente el traje? Porque la chica superpoderosa nos acaba de dar la indicación esperada. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Jorge. Estuvo excelente esta narración. Ya le metimos orden a 3 programas en una sentada. Buenísimo. Muchas gracias. Sí, no, y gracias por acompañarnos y que sean muchas más las veces. Y nos vamos. Por ahora, ¿qué tenemos? Pues nada más saludos a Alonso de Agustín Sierra. Un abrazote. Rocío Reynoso, excelente programa. Y también tenemos aquí de José Quesada Fox. ¿Se puede conseguir el libro de La Yata? Pues sí se consigue. De Sí. La Yata. Sí. Hay en los portales, en ¿En la donde librería? está el Jardín Cenea, hay una librería en donde venden muchos de estos libros de queretanos y Bueno, de pues, historia de Querétaro. Me van a Se puede disculpar encontrar. que los corte, pero ahora sí ya la chica superpoderosa nos cierra el switch. Gracias a todos. Gracias. No, ya dijo. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas. Para detener ya esto, a ver. Centro Universitario. Ah, ya le puse la manota Cerro de las enfrente. Campanas. La transmisión